Encuentro de Almas, un espacio para conectar y compartir experiencias, difundir herramientas para la evolución del alma en busca del equilibrio y la armonía de alma, cuerpo, mente, terapias holísticas integradas para el bienestar del ser. Encuentro de Almas, con la conducción de Paola Andrada por holísticafm.net. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Encuentro de Almas, a este encuentro número 3 de Almas. Estamos acá desde Buenos Aires, Argentina. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a hablar de la vida después de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte del cuerpo físico? Y para eso tenemos, acá les muestro el libro del que vamos a hablar. ¿Sí? ¿Se ve ahí, Cris? Lo ponemos más arriba. Más abajo. Ahí estamos. ¿Se ve? Para eso le vamos... Bien. Para eso le vamos a dar la bienvenida al licenciado Marcelo Bellocchi, que es el autor de este libro. Marcelo. Hola, Paola. Hola, estás? Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un placer estar contigo. Muchas gracias, gracias a vos por este tiempo que podés compartir con nosotros y para hablar de este libro fascinante que has escrito, que para mí es un manual, como te decía ayer. Sí, tal cual, muy buena definición. Sí, tal cual, exacto. Y además tenemos otro invitado que está acá en el piso, que también nos va a acompañar. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hola, Marcelo. Genial. Bueno, los invitamos entonces a compartir este encuentro de almas fascinante. Y te queremos aprovechar para preguntarte de todo, Marcelo. Adelante, me encanta. Lo que tú quieras preguntarme. Bueno, yo leí tu libro y me parece realmente apasionante. Sí, les cuento a los oyentes que en la tapa del libro dice hallazgos de la terapia de regresión respecto a lo que sucede al alma luego de la muerte del cuerpo físico. Sí, efectivamente. Entonces, ¿hay vida después de la muerte, Marcelo? Bueno, por suerte sí la hay, y en realidad la gran mayoría de las religiones y tradiciones espirituales así lo afirman, ¿no es cierto? Tú sabes que hay como dos posiciones fundamentales respecto a la continuidad de la conciencia después de la muerte, porque ese es el tema fundamental. Nadie duda que el cuerpo físico es el que muere, es decir, claro. Antes había una conciencia en ese cuerpo físico, la podemos llamar alma, personalidad, espíritu, yo superior, mente, distintos nombres, digamos, ¿no? Claro. Pero que hacen a lo específico y unívoco de la persona humana. Pero una vez que ocurre la muerte del cuerpo físico, y sobre esto no hay ninguna duda, en algún momento los signos vitales desaparecen, ¿no? Es decir, las líneas en el monitor de la terapia intensiva son todas horizontales,
Esto no quiere decir que no haya habido personas que después, por decirlo así, hayan resucitado, ¿no es cierto? Pero en líneas generales, después de un cierto tiempo, se admite que lo que antes estaba, llámese persona, individuo, alma, espíritu, etcétera, ya no está más. Lo que animaba ese cuerpo, que lo hacía pensar, respirar, moverse, ya no está más. Y entonces la pregunta es, ¿qué ocurre luego, no es cierto? ¿Continúa la conciencia o no continúa la conciencia? Bueno, para cierto tipo de pensamiento, por ejemplo el pensamiento médico tradicional, pero también para Stephen Hawking, el científico inglés que murió en marzo de este año, o para la escuela de los epicúreos, una escuela de filosofía del Imperio Romano, o incluso para una filosofía que para mi sorpresa viene de la espiritual india, que se llamaba la escuela de los Lokayata, con el filósofo Charvaka a la cabeza, no creen en la continuidad de la conciencia. Es decir, una vez que está muerto el cuerpo físico, se terminó todo. No hay nada que preguntarse acerca de qué ocurre después de la muerte, porque no ocurre nada. Nadie ha vuelto de la muerte para constatar alguna continuidad, y obviamente en el mismo momento en que vuelva de la muerte, la ciencia le diría, pero usted no está muerto. Claro, esa sería la única certeza, ¿no? La muerte del cuerpo físico, bueno, sí, eso la tenemos. Eso está claro, digamos, nadie duda de eso. La pregunta siguiente es, una vez que el cuerpo físico ha muerto, ¿continúa la conciencia, el espíritu, el alma, la personalidad, o no continúa? Claro. Como te decía, algún sector del pensamiento humano ha contestado esta pregunta negativamente. No continúa nada, no hay que preguntarse nada. Por el contrario, la gran mayoría de las tradiciones espirituales y religiosas dicen que sí, que continúa. Y de alguna manera nos dan algunas pistas, algunos trazos acerca de qué es lo que pasa en lo que genéricamente podemos llamar el más allá. Bien. De hecho, este pensamiento, la continuidad de la conciencia luego de la muerte del cuerpo físico, es lo que ha permitido a los antropólogos e historiadores poder constatar en las tumbas instrumentos, herramientas, rasgos de lo que ocurría en esas comunidades en las que no había escritura, me estoy refiriendo a lo prehistórico, de cómo era la vida cotidiana en esas culturas gracias a los instrumentos, herramientas, dibujos, etcétera, que encontraron en los yacimientos funerarios de esas culturas prehistóricas, ¿no? Porque con esas herramientas y utensilios pudieron reconstruir parte de lo que sería la vida cotidiana o diaria de esas comunidades, ¿no? O sea que el pensamiento que algo continúa después de la muerte es mayoritario en la historia de la humanidad. Claro. Basta solo pensar en las grandes pirámides de Egipto, que es donde albergaban las momias de los personajes importantes, como faraones, sumos sacerdotes, familia del faraón, etcétera, para darnos cuenta de la importancia que tenía en esa civilización la muerte. Tan es así que el faraón que reinaba se preparaba su propia pirámide para cuando muriese, ¿no? Es decir, la muerte era como una compañera, o por lo menos ya se la conocía y se preparaban para ello. Claro, para ese momento. Para ese momento, y con gran Fausto, ¿no? Así, las pirámides, las momias, la momificación, incluso quizás la cantidad de sirvientes y esposas que quizás tenían que acompañarlo en la tumba y morir allí con él. Todo eso atestigua que en este caso este personaje, por decir el faraón, necesitaba en el más allá lo que había tenido en el más acá. Claro. ¿No? Es decir, necesitaba sirvientes, necesitaba semillas, han encontrado en las tumbas, alimentos, ropas,
Y, muy importante, encontraron lo que se conoce como el libro egipcio de los muertos. El libro egipcio de los muertos es un conjunto de instrucciones que se encontraron en los sarcófagos de personajes importantes o de faraones, que tenían un conjunto de instrucciones respecto de cómo sobrellevar, cómo recorrer el más allá, porque el más allá estaba plagado de peligros. Claro. Había demonios que querían apoderarse del alma del difunto, había, digamos, respuestas que dar para poder recorrer el buen camino, hasta que se llegaba al salón de las dos verdades, en donde el faraón o el alma del difunto tenía que contestar lo que se llaman las 42 confesiones negativas. Le preguntaba a cada juez, que era un especialista en, por ejemplo, si había mentido, si había tratado mal a sus servidores, si había abusado de los servidores, o si no había dado la comida adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Si el personaje difunto lograba pasar a los 42 jueces... Qué difícil, ¿no? ¿No es cierto? Imagínate. Nunca haber mentido en toda la vida, ¿no? Un poco difícil. Sí, bueno, tú sabes que, por ejemplo, bueno, en el Egipto y también en el Imperio Persa, la mayor virtud era decir la verdad. Aunque suene un poco fuera de tiempo moderno, una de las mayores virtudes que se tenía en cuenta era decir siempre la verdad, ¿no? Así que bueno, pasado las 42 confesiones negativas, llegaba al juicio y ahí se pesaba en una balanza, en un platillo se colocaba el corazón del difunto y en el otro platillo una pluma que simbolizaba la diosa Maat, la diosa de la justicia y la verdad. Y dependiendo del resultado, iba al submundo de Osiris, en donde iba a gozar de los deleites y disfrutes que había tenido en vida humana, pero como aumentados, sobredimensionados, ¿no? Y siempre a disposición. Y si no el corazón, digamos, no daba el peso adecuado, en algunas versiones lo comía, al alma del difunto la devoraba una serpiente que la llamaban Ketu. Curiosamente, el alma podía, o el difunto podía morir dos veces, ¿no? Uno en la muerte del cuerpo físico y otro el alma, que podía ser, en esta concepción, aniquilada. Claro, qué terrible. ¿No es cierto que es terrible? Pensar que nuestra esencia, ¿no? Nuestra chispa de luz, nuestra alma pudiese ser aniquilada. Pero bueno, esto es lo que pensaban los egipcios. Nosotros parece que pensamos diferente. Claro, sí. Bueno, yo veo en tu libro que hay varias culturas, ¿no? Tenían este tipo de pensamientos de atrocidades. Sí, cosas sí, terribles. Sin ninguna duda. Dentro de las atrocidades hay que contemplar también la existencia de los infiernos, ¿no? Y tú sabes que también en la India y en el budismo tibetano hay infiernos, ¿no? Así como hay cielos o paraísos, sí, también tienen infiernos en donde, bueno, hacen gala de torturas y tormentos y malas situaciones, como en el infierno del Dante o en el infierno cristiano o el propio del Islam, ¿no? Pero lo que yo he podido percibir en las regresiones, ¿no es cierto?, en el estado expandido de conciencia en que la persona accede en la regresión, es que en realidad, por suerte, la cosa es mucho más aliviada y que teniendo un buen entrenamiento previo y una buena vida previa también, la cosa para llegar a la luz, que es a partir de ahí que se produce, digamos, lo que se conoce como el paraíso genéricamente, ¿no? Claro.
viene más aliviado, ¿no? Es decir, uno puede llegar a encontrar un mapa, que por supuesto, como todos ya sabemos, ¿no? El mapa no es el territorio, pero como ayuda a tener uno, ¿no? Total. Es como si tuvieras un GPS, digamos, ¿no? Claro. Es lo que tú dices de tener un manual, ¿no es cierto? Sí, bueno, total. Esta es un poco la idea, ¿no? Es decir, transmitir que uno en vida puede prepararse para tener un trayecto, un paso por el más allá, seguro, tranquilo y sabiendo de qué se trata, ¿no? Claro. Porque otra de las constataciones increíbles o, como podría decir, sorprendentes de las regresiones es que en el más allá, en el estado intermedio, que es lo que los tibetanos mencionaron como el bardo, sí, que es el estado entre la salida del alma del cuerpo físico hasta la entrada en la luz, ¿no? Que ya sería algo así como el astral superior en clave del ocultismo, ¿no es cierto? Sí. En ese estado intermedio entre que el alma sale del cuerpo físico y que llega a la luz, bueno, estaría, por ejemplo, el plano astral bajo, el plano etérico también, y el plano mental también, el mental inferior. Uh-huh. Y lo más curioso es que ahí hay conciencias y energías que buscan engañar o atrapar al alma recién llegada, ¿no? O sea que cuando el alma sale del cuerpo físico, es conveniente que tenga estas instrucciones de las que hablaba el libro egipcio de los muertos, o de los que habla también el libro tibetano de los muertos, ¿no? Claro. Sí, sin duda que las instrucciones son necesarias, pero si estamos aterrorizados, no nos va a costar mucho más. Si tenemos tanto miedo de todas las cosas que nos van a pasar, nos va a costar mucho más. Es necesario este manto de luz, ¿no? De que las cosas son mucho más sencillas, de que también podemos morir bien, irnos a la luz sin correr ningún peligro, ¿no? Algo que a mí me interesa mucho preguntarte, Marcelo, es ¿por qué crees que la gente tiene tanto miedo a la muerte? Viste que en general es un tema del que no se habla, o que no estás pensando en morirte, no digas eso. ¿Vos crees que está ligado a todas estas creencias que tienen que ver con las religiones, que nos impusieron tanto miedo durante tanto tiempo que así se generalizó el miedo? Sí, yo creo que creo que voy a ampliar un poco el concepto, pero en principio te diría que sí, claramente, ¿no? Lo podemos contraponer quizás con el orientalismo, ¿no? Con lo que piensa el Oriente respecto de qué es lo que sucede con el alma después de la muerte. Hay dos grandes líneas de pensamiento, ¿no? Es decir, admitido que ocurre algo después de la muerte, ¿no? Porque dejamos de lado esta posición casi nihilista de que no pasa nada después de la muerte, ¿no? Nosotros decimos, sí, el alma continúa, la conciencia continúa, la personalidad continúa. ¿Qué puede ocurrir? Pueden ocurrir dos cosas. O hay una sola vida, o hay varias vidas. Cuando hay una sola vida, es decir, cuando estamos hablando del cristianismo, del islam y de parte del judaísmo y de lo que se conoció como el zoroastrismo, estamos hablando de una sola vida. Sí. Y esa vida es eterna, y el problema es que, claro, al ser eterna, lo que te tocó en el reparto, ahí te quedaste, ¿no? O sea que todo bien si fuiste al cielo, pero todo mal si vas al infierno o al purgatorio. Sin oportunidad. No hay posibilidad de apelación. Sonaste ahí. Sonaste, manejo, claro, diría alguien, ¿no? En cambio, en la otra opción de que hay varias vidas, y que generalmente eso está reflejado en el pensamiento del hinduismo y del budismo tibetano, es un estado temporario, ¿no? Vos podés estar en el cielo
o en el infierno, pero eso es únicamente hasta que los frutos de tus acciones, buenas o malas, terminen y entonces vuelvas a encarnar. Es decir, el paraíso pues es momentáneo, ¿no? Es transitorio, sí. Y también el infierno es transitorio, ¿no? Porque dependerá de los frutos de tus acciones buenas, en el caso del paraíso, o malas, en el caso del infierno. Y luego tendrás otras oportunidades, muchos más, ¿no? Es decir, muchas mayores oportunidades para seguir, digamos, intentando terminar la cuenta corriente kármica, ¿no? Entonces, la actitud frente a la muerte más propia del occidente es que quien en su sano juicio diría que no ha cometido algún pecado o algunos pecados, ¿no? Claro. Y como también toda esta historia de comprar la salvación, ¿no? Que se hacía en la época del medioevo con la institución eclesiástica, ¿no? De hacer grandes donaciones y todo eso, ya la mente racional moderna occidental no la acepta, ¿no? Dice, no, esto no puede ser, digamos, ¿no? Es que por una cuestión material me compre un paraíso espiritual, digamos, ¿no? Entonces sí, yo creo que el miedo, el desconocimiento, la ignorancia y los apegos hacen que la muerte sea un tema tabú. Y justamente la ignorancia, los apegos, los miedos y los deseos, que es más o menos lo mismo, menos la ignorancia, ¿no? Hacen que te quedes cerca del plano material cuando el alma se desprende del cuerpo físico, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, y cuando el alma sale del cuerpo físico, ¿por qué no va a la luz directamente? ¿No? La misericordia de Dios siempre está presente y la luz siempre está presente. Pero siempre están presentes, pero hay que primero llamarla, reconocerla y aceptarla, ¿no? Claro. Y algunos seres humanos, bueno, podemos correr el riesgo de ser muy soberbios, ¿no? Y en mi libro ahí hay algunas explicaciones al respecto de un sacerdote que esperaba que vinieran a buscarlo unos ángeles, por lo menos, ¿no? Y yo le decía, bueno, podés considerar que nosotros no somos ángeles, pero que veníamos a buscarte y a ayudarte a ir a la luz, ¿no? Claro. Y más o menos se convenció. Pero, ¿qué es lo que nos retiene en el plano físico? ¿No? ¿Qué es lo que nos retiene cerca de los vivos, cuando ya somos almas y estamos en el estado, en el espacio intermedio? Lo que nos retiene son, por un lado, la ignorancia. La ignorancia, básicamente te diría de dos cosas. La ignorancia de quiénes somos en esencia, almas, chispas de luz, hijos de la divinidad, y la ignorancia de qué es lo que hay que hacer para transitar ese estado intermedio en forma adecuada, ¿no? La primera ignorancia es como más existencial, la segunda ignorancia es como más puntual, ¿no? Y justamente el buen morir, ¿no? El manual para el buen morir, si me permito tomar tu frase. Bueno, me encanta que te haya gustado. Es que me parece realmente que es así, que da que es, o sea, hasta ahora en el programa y en la vida en general, uno tiene un montón de manuales, digamos, para la vida cotidiana, de recetas, de, bueno, qué comer, qué ejercicio hacer, qué tipo de meditación, todas las cosas que nos hacen bien para tener una vida mejor durante la vida en este plano. Pero necesitamos esta información también, porque en los últimos momentos no nos sirve de nada la buena comida, el yoga, todas las herramientas que tenemos para la vida en este plano. Necesitamos tener herramientas para el buen morir, porque si no, la ignorancia nos puede. Sí, la ignorancia es problemática
Y también se pueden desarrollar en vida herramientas que van a ayudarte en el buen morir, ¿no? Por ejemplo, tú has mencionado el yoga, ¿no? Dentro del yoga, o el Raja Yoga que yo practico, un capítulo importante es la meditación, ¿no? Y anterior a la meditación, la concentración. Y la concentración y la meditación te van a ser muy valiosos en ese estado intermedio al que accedas cuando dejes tu cuerpo físico, porque allí el pensamiento es muy fuerte, ¿no? Es decir, la posibilidad de digamos, ir a otros lugares, de pensar de una determinada manera a través de alta concentración y focalización del pensamiento, te van a resultar muy útiles para ir hacia la luz. Claro. Porque como tú bien señalabas en algún momento, ¿no? En los pasos iniciales hay desorientación, ignorancia de qué se trata, temor, miedo, qué pasará, encontrarás quizás zonas oscuras o grises, claro, conciencias que ¿no? van a tratar de llevarte para sus propios fines. Entonces, por un lado, vencer la ignorancia con el conocimiento y tener una práctica espiritual de meditación, concentración y de creencia en la misericordia infinita de Dios, son muy adecuadas. Claro. Realmente resultan muy útiles en el momento de salir del cuerpo físico y de transitar hacia la luz, sin ninguna duda. Claro. Yo leía en uno de los casos de uno de tus pacientes, de que tenía un alma, una señora tenía un alma que había sido tomada por la oscuridad. ¿Querés contarnos un poco de esto? ¿De qué se trata? Sí, la oscuridad es, digamos, en alguna medida lo opuesto a la luz, en un cierto plano, ¿no? Pero cuando ya llegas al plano de la luz, ya no hay oscuridad, ¿no? En el estado intermedio hay energías oscuras que buscan nutrirse de energía de otras almas. Buscan someter, es decir, buscan que otras almas hagan lo que ellos tienen que hacer. Así como hay una jerarquía celestial, hay también una jerarquía de la oscuridad. Claro. ¿Qué es la oscuridad? Bueno, básicamente son todos los sentimientos contrarios al amor, ¿no? La existencia de la dimensión del amor de Dios, o de la misericordia de Dios, o del amor incondicional, tiene su contrario, parcialmente, en los sentimientos negativos de ira, bronca, odio, envidia, celos, etcétera. Y son esas emociones y sentimientos que alimentan a la oscuridad y hacen que generen o busquen generar más de esos sentimientos negativos. Y entonces cuanto más almas tratan de llevar a su propio redil, a su propio dominio, tanto mejor para ellos porque se sienten más poderosos. Claro, van formando como un ejército, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, cada vez son más. Sí, como tú lo has dicho, como un ejército, y por supuesto los soldados han sido engañados, como en todos los ejércitos. Claro, sí. Qué importante es que hables de esto, Marcelo, porque en la vida cotidiana, cuando uno trata con pacientes, se encuentran todo el tiempo estas cosas, pero en general no se habla de la oscuridad, no se habla de que existen los trabajos de magia negra, de brujería, lo que sea, y cómo afectan a la persona, cómo la pueden someter, porque quizás tienen de estas almas, como vos contabas, cantidad, y entonces están totalmente sometidos a esas voluntades, y quizás la persona no tiene nada que ver con esa energía, ¿no? Sí, y además yo lo que he visto también en las regresiones es que hay energías de la oscuridad u oscuras que tienen determinados encargos, ¿no? Exacto.
por ejemplo, detrás de la anorexia o de la bulimia, o los casos de las adicciones, el alcoholismo y las drogas, es casi seguro que todos tienen pegados, los adictos quiero decir, ¿no? Sí. Pegados sí. energías oscuras o de Es otros terrible. adictos, ¿no? Que entonces buscan satisfacer su deseo, su apego a la sustancia de la droga o del alcohol, a través de un ser vivo, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro, o sea que cuanto más bajo, digamos, uno esté vibrando, también es como si fuera un imán, ¿verdad? Para que estas almas aprovechen a pegarse. Exactamente, es una cuestión de vibración. Si Claro. tú vibras alto, estas energías no tienen acceso a ti. Claro, claro. Si tú Marcelo, vibras acá bajo... tenemos una pregunta de una oyente que nos escribe, ¿te la puedo decir? Sí, Denise cómo no. dice, quisiera preguntarle a Marcelo cómo se puede ayudar a alguien a superar su duelo. Si hay algún ejercicio en especial para ayudarles. Sí, a alguien a superar su duelo. Mira, yo el ejercicio que diría así en abstracto o conceptualmente, porque no tengo más detalles. Claro, del sin duelo, saber ¿no? cómo es el caso en particular, lógico. Es la plegaria hacia el difunto para que se vaya, es decir, rezar por el difunto para que vaya a la luz y enviar pensamientos amorosos, en particular visualizando el color rosa, para que este difunto vaya a la luz. Hay muchas cosas que los vivos podemos hacer por aquellos que ya han partido, y eso produce una suerte de consuelo y serenidad interior que rinde sus frutos en el proceso del duelo. El proceso del duelo es necesario vivirlo, y es muy probable que aparezca el sentimiento de tristeza, que no es lo mismo que la depresión. Para mí el sentimiento de tristeza es un sentimiento noble que hay que mantenerlo en el corazón y transcurrirlo. Y ayuda mucho la oración por el difunto, el envío de pensamientos amorosos por el difunto o por la persona que ha partido, y acciones de acompañamiento espiritual hacia el alma del difunto, ¿no? Claro. Porque es el que más la necesita en realidad, ¿no? Y también depende lo que piense el familiar que quedó, ¿verdad? Digamos, si tiene este concepto de que hay otra vida después, no es que le pasó algo terrible que desaparece, digamos, ¿no? El vínculo de amor que uno ya ha tenido con esa alma sigue existiendo en realidad, puede volver a encontrarse en otra vida, quizás es un trabajo de regresión, se da cuenta que también ya compartió otras vidas con esa persona, ¿no? Sí, también puede pensar que cuando le toque a ella la partida, este ser querido difunto la está esperando para recibirla en la luz. Claro. Hay muchas alternativas y claro está, si uno piensa que el más allá es un espacio espiritual en donde es bueno acompañar a estas almas que han partido, bueno, estas 3 o 4 acciones que hemos mencionado pueden servirle mucho a las dos personas, Ayuda, ¿no? A claro, la que ha partido, a y las a la dos que queda almas, aquí. ¿no? ¿Perdón? A las dos almas. Exactamente, A las dos almas, tal cual, claro. sí. Sí. A la que está encarnada y a la que está en su vehículo espiritual, en su esencia, ¿no? Así es. Acá tenemos una preguntita de Adela. Dice, ¿qué se piensa actualmente acerca del cielo y el infierno? No entendí muy bien los conceptos que me explicaba en el colegio y siento que hoy en día están desactualizados. Totalmente desactualizados, ¿no? Justamente. Desactualizado sin ninguna duda. Eso sí. Bueno, el cielo y el infierno, o el paraíso y el infierno, son conceptos que están en todas las religiones, bueno, no sé si en todas, pero en la gran mayoría de las religiones principales, ¿no? Hinduismo, budismo, cristianismo, zoroastrismo, judaísmo e islam, están en todas esas nociones, ¿no? Tanto del cielo como del infierno. Lo que se piensa más modernamente, para dejar no la clave
no en clave religiosa, sino como de pensamiento más filosófico, es que son proyecciones mentales del alma. Sí. ¿No? Y esto yo lo he visto en regresiones en el caso de los suicidas, ¿no? Qué tema Las personas interesante. que en el estado de regresión acceden a una vida pasada en la que se han suicidado. ¿Y qué es lo que ocurre luego? ¿No? Porque el problema del suicida es que él se suicida o se quita la vida en el plano físico, claro está, Sí, sí. pensando que va a terminar su problema, su sufrimiento, y que listo y se acabó. Claro, en general en alguna situación traumática, ¿no? Que ya por algo no está encontrando el sentido de la vida, sino que está muy mal y piensa, bueno, acá se termina el problema. Exactamente, acá se termina el problema y se quita la vida. Y la verdad que el problema continúa y posiblemente esté agravado por el hecho de que como la conciencia continúa, la persona se da cuenta que no ha terminado nada. Claro. Que lo que él pensaba que se iba a terminar, no terminó. Su problema, digamos, ¿no? Claro, lo único que terminó fue su cuerpo físico. Claro. Pero todo y lo además demás le agrega el sufrimiento de sus seres queridos, que, bueno, lamentan su ida, su pérdida, y el problema es que él no los puede ayudar porque los sobrevivientes están en el plano físico y él está en un plano espiritual. Entonces, en general, lo que hace es verse envuelto como en una nube negra o gris oscura, en un lugar oscuro, frío, aislado, en donde hay prácticamente nada de luz, por decirlo así, ¿no? Como lo refieren ellos. Claro. Y el trabajo terapéutico, justamente con el alma que se ha suicidado, es que vaya hacia la luz, porque algunos piensan que la luz los va a rechazar o los va a castigar o no los va a aceptar, ¿no es cierto? Claro, que no se lo merecen. Exactamente. Quizás, ¿no? Por haber cometido... Atentado contra sí mismo, ¿no? Claro, sí. Y en Marcelo, algún momento, en el medioevo y a las personas que se suicidaban no les estaba permitida ser enterradas en lo que se llamaba el camposanto, ¿no? El cementerio. Claro. Hasta ahí llegaba la crueldad del ser humano, ¿no? Sí, terrible. De no permitir que aquellos que habían atentado contra su vida fuesen enterrados cristianamente, por decirlo así, ¿no? Sí. Acá una oyente dice, Felicia dice, qué interesante, quiero saber a dónde va un alma que decide terminar con su vida, justamente esto que vos estás contando. Yo he visto, es decir, debo de confesar que yo pensaba al principio de mi práctica terapéutica que los suicidas en general iban ellos mismos a proyectar este mundo oscuro que tenían en su interior hacia el exterior y se iban a ver rodeado de esto que decía, ¿no? Como una nube negra, oscura, gris oscura, aislados, etcétera. Sí. Y en muchos casos es así, es una proyección mental de su propio estado interior, pero también he encontrado personas que se han suicidado en vidas pasadas y que fueron a la luz, sin más, digamos, ¿no? sin escalas. Claro. Quizás tiene que ver con su creencia también en buscar la luz o no. También, por supuesto. ¿No? Que eso ayude. Sí. Has dado en el clavo, ¿ves? Para eso la meditación y la concentración sirven para visualizar la luz. Claro. Porque cuanto tu atención y pensamiento, ¿no? Tu fuerza mental, por decirlo así, está concentrada y focalizada en la luz, es hacia ahí, hacia donde vas a ir, ¿no? En ese estado intermedio. Claro. Acá nos hace una preguntita Melina, yo le respondo. Dice, ¿todo trabajo de magia negra puede disolverse? Sí, Melina, todo puede disolverse. Sin más. Sí. O sea, hay que, buscar la vuelta, ¿no? Porque hay cosas que son más complicadas que otras, pero sí se pueden disolver. Marcelo, acá siempre tenemos... la luz es más poderosa que la oscuridad. Claro. Así es, totalmente. Como te contaba, que tenemos a Carlos. Carlos nos puede contar algo también. Carlos ha hecho sesiones conmigo y bueno, él respecto a este tema también nos quiere contar algo que a él le pasó.
cuánto puede influirnos un trabajo de magia negra. Claro, ¿no? sí. Encantado, Carlos. Bueno, sí, bueno, el trabajo de magia negra, bueno, cómo influyó, ¿no? En vos. En mí. Sí, o sea, como tu experiencia. yo estuve en pareja 9 años, sí. 6 años de casado, 3 años de novio, y sentía que había algo como nada, que sentía que no era para mí, o sea, que tenía que separarme, pero sentía que había algo que no me permitía salir de eso. Uh-huh. Hasta el punto que sí, pero después de la separación sentía que había quedado algo todavía, como que no podía decidir, no podía tomar decisiones, o no podía actuar, era como que siempre estaba como dudando o siempre estaba con miedo, uh-huh. Hasta bueno, el momento donde conocí a Pau. Como si estuvieras atado, amarrado, algo así. Sentía todo eso, y es más, tenía la sensación de que ella me había hecho algo, que bueno, había hecho algún trabajo, y era esa la sensación que siempre tuve. Hasta el momento, bueno, que tuve la sesión con Pau, pudimos confirmar, y después, bueno, la liberación, ¿no? La liberación de estar atado, de estar sin poder decidir, y cómo fue cambiando y cómo fui mejorando en la vida, ¿no? Como sí. Todo eso me estaba perjudicando, y cómo después el cambio y poder salir de todo eso. Claro, estaba sometido. Los trabajos de magia negra lo que nos hacen básicamente es someter nuestra voluntad, ¿no es cierto? Marcelo, no sé qué opinás vos. Lo que buscan es nuestra energía y nuestra voluntad. Claro. En la medida que doblegan tu voluntad, quiebran tu voluntad o la disminuyen, en esa misma medida ellos se vuelven más poderosos, ¿no? Es decir, el trabajo psíquico o las energías enviadas para hacer el efecto y las consecuencias de los trabajos psíquicos, ¿no? Porque era como también como que tenía un inicio y un fin corto, porque era como que, o sea, siempre había momentos donde sí decía, bueno, es el momento de separarme, es el momento de cambiar, y después era como que volvía a hacer algo, y era como que volvía a ese círculo de, bueno, o sea, como separo y después estoy en el trabajo otra vez, y es como salía. No puede salir, claro. Pero bueno, se pudo. Después también hay otro tema que para contar, que es, bueno, vivir mi verdad, ¿no? Como, claro. Bueno, yo soy homosexual, hoy lo puedo decir. Antes del casamiento, que yo estuve casado con una mujer, era como que no me aceptaba, o sea, era como, bueno, siempre tuve el miedo por haber vivido en una familia donde tampoco aceptaba. Claro. Bueno, también estaba, no sé, en el colegio, o sea, sufrí el bullying, y era como que siempre eso es como que me llevaba a no aceptarme, o sentir que la homosexualidad era un camino feo, un camino malo, también por la iglesia, ¿no? Por las creencias. Y al punto de llegar a no aceptarme y casarme con una mujer, que obviamente lo hice porque la amaba desde el lado de amigos, desde el lado de, no sé, tenía un afecto muy grande. Sí. Después, bueno, hubo una confusión en el momento, ¿no? Y hasta el punto de casarme y estar en pareja. Pero nada, pude salir de eso y hoy estoy feliz y me amo, me acepto. Después pude conocer mi pareja, y con el amor que sentimos uno por el otro, creo que también eso lo puede sanar internamente todas mis heridas. Y nada, y vivo en felicidad. Importante poder ser, ¿no? Poder tener el alma libre y poder ser. Acá vemos también como los prejuicios y como como las creencias, ¿no? Que había en tu familia también, y cómo las creencias nos han condicionado siempre. Claro, porque bueno, decían, no, pero tenés que ser, o sea, es como tenía que ser lo que la sociedad quería, o lo que mi familia quería, o lo que mi mamá quería, ¿no? En ese sentido. Claro. Y no, o sea, yo nací y es como yo tengo que ser lo que siento. Uh-huh. Entonces es como aceptar eso, y que no está mal, es como la superación de estar en el camino correcto, del camino del que vine a vivir, y aceptarme y estar feliz, y muy feliz. Bueno, qué bueno, Carlos, qué bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Marcelo. No, por favor. Sí, maravilloso poder ser, estar en este equilibrio, ¿no? Cuerpo, mente y alma. Esta sensación de sentirse preso, de sentirse atado, de no poder vibrar alto como uno es, sobre todo si sos un alma que vibra alto y sos luz, como a veces bajás incluso tu vibración para estar al nivel de los que te rodean, ¿no? Sí, ese es uno de los grandes peligros, ¿no? Uh-huh. Sin ninguna duda que sí.
bajar la vibración, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y esto también impacta en la vida social y en la vida laboral de cada quien, ¿no? Pero por eso lo que más hay que hacer, por lo menos lo que yo he aprendido con las regresiones, es que hay que focalizarse en vibrar alto, ¿no? Claro. Y entonces vendrá lo que tiene que venir, y estaremos protegidos y funcionando en una vibración alta y con un propósito elevado. Claro, y saber esto, que todos nos merecemos la luz, todos nos merecemos la gracia divina de Dios, no hay almas que no se la merezcan, ¿no? Ni encarnados ni desencarnados. Absolutamente, y esto ya lo ha dicho el Señor no quiero sonar como un pastor, ¿no? Pero no, sabemos que no lo haces del lado de la religión para nada, sino desde lo espiritual. La fuerza de la energía crística lo ha dicho en las 3 parábolas de la misericordia divina, ¿no? Que son la oveja perdida, la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo. Muchas veces, para algunas almas, leerles la parábola de la oveja perdida es conmovedor, ¿no? Es como el último argumento para convencerse de que ahí en la luz está el amor incondicional de Dios que los está esperando, y se ponen muy contentos y alegres, como dice la parábola, de que lleguen a la luz, ¿no? De que los hijos sean encontrados y vuelvan al hogar, a la casa del Padre, ¿no? Claro. Es muy hermosa se las leo, a mí como cada vez que la leo me conmueve, ¿no? Y así que me imagino que el alma las conmueve mucho más todavía. Claro, es que sí, esto que vos decís, a mí me causa mucha gracia a veces también esto de que estar hablando con las almas como si fuera una persona que está sentada al lado tuyo, pero es tal cual. O sea, si a vos te conmueve, a esa alma que se la estás recitando también. Sí, sin creo duda. que las conmueven como más profundamente porque tampoco tienen, el peso que de alguna manera es el cuerpo físico, ¿no? Es claro. La densidad del cuerpo físico. Claro, sí, Y tal cual. yo eso de la presencia del amor incondicional, que es la luz y que es Dios, lo constato cuando aparecen estas almas perdidas o cuando aparecen energías oscuras que se presentan al inicio como tales, pero luego terminan siendo, almas humanas que han tomado un camino inadecuado, generalmente a través de engaños y mentiras, ¿no? Porque otra de las cuestiones de la oscuridad es que se maneja a través de engaños. Claro. Es la única manera de poder conseguir estos soldados, ¿no? Claro, es a través de eso, ¿no? Es decir, es toda una coherencia, ¿no? En la oscuridad va a haber mentira, va a haber falsedad y va a haber engaños, mientras que en la luz va a haber verdad, belleza y amor, ¿no? Tal cual. Acá hay algo que te dice Victoria, Carlos, para vos. Dice, ¿cómo me siento identificada con tus palabras, Carlos? Mira. Algún día tendré la valentía que vos tuviste para contar tu verdad. Bueno, Victoria, me parece que lo primero que tiene que saber Victoria es que todos merecemos estar bien. Todos merecemos luz, amor, que Dios no discrimina, que la discriminación es algo que inventamos acá los humanos para maltratarnos, ¿no? Pero acá lo único para que cambiarnos importa también, ¿no? Como intentar que... Sí, para dominar al otro, porque si yo pienso que tal cosa es mala, se le inculco al otro y así voy manejándolos, ¿no? Finalmente es el miedo, ¿no? El miedo es el que nos hace querer dominar a los otros, el miedo es el que nos genera inseguridad, ganas de dominar al otro, de tener seguridad y poder. Y por eso vuelvo a lo que tú también has bautizado, por decirlo así, como el manual del buen morir, porque finalmente el miedo de todos los miedos es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Y cuanto más sepamos de qué es lo que va a suceder después de la muerte, porque finalmente, si te lo pones a pensar, la muerte es un instante, es un momento, es el momento en que el alma se separa definitivamente del cuerpo físico. Claro. Pero lo que nos importa a los humanos
Es el proceso previo y el camino posterior. Claro, claro. Porque de la muerte, bueno, es un momento. ¿Cuál es la mejor forma de transitarlo? Seguramente el menor dolor físico en lo posible, y para eso, por suerte, los cuidados paliativos son un gran adelanto de la ciencia médica, Sí. y la mayor conciencia posible, ¿no? Hay que morir conscientemente para poder estar en ese estado intermedio, en el más allá, lo más consciente posible, para poder ir lo más rápido posible a la luz. A la luz. No por eso, entonces, esta famosa frase de no se murió dormido, ¿no? Ni se dio cuenta. Ujú. ¿Qué será de la conciencia, no? Sí. ¿Qué será de cuando una persona muere dormida o muere anestesiada, Ujú. su cuerpo físico nuevamente? Qué tema tan interesante. Sí, y muchas veces la creencia general es que si no se da cuenta es mejor. Y ese es un gran problema, porque entonces no se da cuenta de que se ha muerto Ujú. su cuerpo físico y corre altas posibilidades de convertirse, digamos, en un alma perdida, ¿no? De quedar atrapada Hay que quedar claro. en el espacio intermedio, en las zonas como más grises o lo que fuere, ¿no? Claro. O quedar por acá entre nosotros, ¿no? Claro, Como Sexto desorientado, Sentido, por ¿no? ejemplo. ¿Recordás esa película? ¿Cuál era? Sexto Sentido. Sexto Sentido, Ghost, Claro. ¿te acuerdas? La sombra del amor. Claro, y que es tan común. En las sesiones lo vemos, en la terapia lo vemos que muchas personas tienen almas en su casa, tienen almas encima. Es mucho Sí, más sí. común de lo que creemos. Casi te diría que es una condición muy común. Claro. Casi general, digamos. Claro, solo que no todo el mundo se da cuenta, ¿no? Hay gente que por ahí Claro. se da cuenta cuando se empieza a sentir como raro, como que estos pensamientos en general yo no los tenía, o Sí, tal bueno, cual. por algo que le haga ruido, o la percepción, como bien decía Carlos, yo sentía que algo Sí, tal ahí cual. tan importante, esto de que no estamos acostumbrados, que en general nos acostumbran a pensar, ¿no? Siempre nos dicen, pero pensa, y pocas veces nos dicen sentí, porque cuando nosotros sentimos, ahí sabemos, ¿no? Sí. O que no le damos bolilla, lo tapamos con el pensamiento, pero en realidad Claro. cuando sentimos esta percepción que es tan importante que todos utilicemos, desarrollemos, que todos la tenemos, Sí. la vamos apagando, ¿no? Por los prejuicios, porque nos dicen en la casa, en la familia y demás, pero la percepción siempre está ahí, es la alerta, la alarma que nos está avisando que... ¿no? Bueno, es un poco lo que nos ha dicho con su propio ejemplo Carlos, ¿no es cierto? Finalmente es asumir la propia responsabilidad por nuestra propia vida. Claro. Y el amor, ¿no? Por nuestra propia vida, sin juzgar, la aceptación, o sea, la aceptación por lo que vinimos a hacer, que es una misión, y ser feliz y aceptar lo que somos, con amor. Amor, Con amor. justamente, ¿no? Sí. Eso es. Yo creo que es así, sí, como tú dices, Carlos, y Claro. también Paola, el amor todo lo puede. Claro, y Todo después lo alcanza. hoy lo que puedo decir es agradecer lo que me pasó en mi casa, con mi familia, en el colegio cuando sufrí bullying. O sea, hoy lo puedo agradecer a esas personas porque el nivel de conciencia hoy que tengo por haber vivido es como, o sea, también entiendo por lo que hicieron, ¿no? Porque no tenía el nivel de conciencia. Pero bueno, lo viví y hoy es como agradezco y no miro desde el lado del enojo, es como desde el perdón, porque también entiendo que quizás estuvieran en su lugar, podía haber hecho lo mismo, pero es como, bueno, viví otra experiencia y hoy lo puedo mirar hacia atrás y decir, agradecer, ¿no? Agradecer lo que me pasó. Como maestros, como ¿no? maestros, exactamente, como maestros. Que vinieron con este rol a cumplir este rol, pero fueron maestros porque eso te hizo ser fuerte, te hizo estar conectado realmente con el amor, superar Claro. esto. O sea, ¿no? en el momento es como la no aceptación, ¿no? Y hoy sí, o sea, después que el tiempo pasó es como, sí, o sea, me acepto, me amo Ajá. y bueno, y superar. Claro, es que es así, el Con la amor verdad, empieza por con la uno verdad y mismo. con el, exacto. Si yo no me quiero, ¿cómo voy a...? O sea, no estoy vibrando en amor conmigo misma, ¿no? Marcelo, no sé qué opinás vos al respecto.
Sí, no, estaba escuchando las lindísimas palabras de Carlos, ¿no? Porque Sí. me parece, Carlos, que así vas a ir a la luz directo. Sí, es un alma muy linda. Cuando te llegue el momento vas a ir a la así, luz. tipo oyente. Sí. Muy lindo lo que Sí. dijiste, Y además, esto que entre nosotros, Marcelo, yo te cuento que está empezando a hacer un trabajo así espiritual, así que se está conectando cada vez más con la luz. Exacto, con meditación. utilizando esta conexión maravillosa que tiene. Claro. Así que, Bueno, sin excelente. duda. Bienvenido. Muchas acá nos gracias. dicen algunos oyentes, bueno, unas cosas muy lindas. Felicitaciones, nos dicen. Bueno, qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dicen que se respira amor. Gracias. Qué bueno. Mira qué eso. bonito. Bueno, ya ves, Carlos, estás cumpliendo tu propósito. Claro, mira. Claro, sí. Y sobre todo, bueno, agradecerle esto, ¿no? Porque poder contarlo. Yo siempre digo que el conocimiento, la sabiduría que no se comparte, ¿de qué nos sirve? No sirve de nada. Es como una flor que sea hermosa con un perfume riquísimo, pero que no se abre, nadie la ve. No sirve, ¿no? Lo bueno es poder contar, poder compartir, poder decirle al otro, mira, esto a mí me sirvió, quizás a vos te ayuda, darle esa mano para ayudarlo, ¿no? Entonces el testimonio de Carlos me parece fabuloso para eso, como me parece fabuloso esto que vos escribiste, este manual, ahora te voy a preguntar dónde lo pueden conseguir, si estás dando alguna conferencia o algo donde la gente te pueda escuchar, porque es algo que el que lo lee, o sea, tiene una información súper valiosa para compartir con alguien que está pasando por alguna enfermedad, que tiene algún familiar así, digamos, cómo atravesar todo este proceso y que sepan cómo, o sea, es maravilloso el compartirlo. Si vos esto te lo hubieras quedado en tu experiencia en el consultorio, lo que sea, y quedó, y es como una flor que nadie la ve ni nadie la puede sentir. O sea, lo maravilloso es poder compartirlo. ¿No? Claro. Me voy a permitir si tú me permites, comunicarles una vivencia muy íntima que tuve, ¿no? Sí, por favor. Que fue el inicio del libro, ¿no? De lo que tú dices, el compartir. Viste que algunas veces uno tiene muchos tipos de sueños, ¿no es cierto? Viste, dormimos. Cuando dormimos soñamos más o menos una quinta parte del tiempo que dormimos, ¿no? Y los sueños pueden ser de diferente naturaleza, ¿no? Arquetípicos, cumplimiento de deseos, etcétera. Anticipatorios, etcétera. Pero hay algunos tipos de sueños que son como muy vívidos, ¿viste? Como que uno los recuerda claramente y dice, esto es muy vívido, ¿no? Esto es como si lo hubiera experimentado, ¿no? Bueno, a mí me tocó uno de esos sueños, muy cortito, se lo voy a contar a los oyentes, que es, y a ti, y a ustedes, ¿no? Carlos y Paola. Y bueno, dice así más o menos, ¿no? Fui a ver a Dios, y Dios me preguntó, ¿y cómo te fue? Y yo le contesté, fracasé, lo que tú me diste no lo entregué. Ese es el fin del sueño, ¿no? Wow. Y yo me quedé, pero así, cuando me desperté lo recordaba palmariamente, ¿no? Digo, esto me quiere decir algo. Totalmente, los mensajes que tenemos en los sueños, ¿viste? Sí, y eso fue lo que te impulsó, digamos, a... Sí, digamos, a partir de ahí, bueno, no estrictamente a partir de ahí, yo ya venía con alguna idea, ¿no? Y entonces, la gran motivación que siempre me volvía a ponerme a escribir, y bueno, porque realmente escribir un libro, es como aprendí, es una tarea, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, energía, pensamientos, etcétera, ¿no? Alimentarlo, ¿no? Es como un proyecto. Entonces, ese sueño me servía mucho para decirme, bueno, yo, no, porque después pensaba para mí qué quisiera yo hacer o que me pasara cuando vaya a verlo a Dios, ¿no es cierto? Y entonces decía, bueno, entonces me gustaría algo así como, bueno, voy a verlo a Dios y Dios me pregunta, bueno, ¿y cómo te fue? Y yo le digo, lo que tú me diste lo entregué. Recíbeme entre los tuyos, ¿no?
Y esos dos pensamientos me guiaban mucho en todo este transcurrir del libro, ¿no? Ujú. Y esto que tú dices, no por casualidad, esto de compartir, ¿no? Claro. La importancia, ¿no? De compartir, de agrandar el ámbito, ¿no? Como yo decía al principio de la presentación que hice, ¿no? Leía un poema de Gibran, no un poema, un párrafo, ¿no? De Jalil Gibran, que dice: le dije a la vida, me gustaría oír hablar a la muerte. Y la vida, alzando un poco la voz, contestó: ya la estás oyendo. ¿No? Hay que hacer hablar a la muerte, y principalmente hay que escucharla, ¿no? Así Hay que es. escuchar qué nos dice, cuál es el mensaje que nos trae. Y el primer paso para eso, porque tú sabes que escuchar puede desmembrarse en oír más interpretar, ¿no? Oír es el fenómeno físico, químico que se produce en el oído humano, e interpretamos, y eso es escuchar, ¿no? Claro. Entonces el primer paso para avanzar en este conocimiento acerca del estado intermedio y del proceso del morir y del buen morir, es cuáles son las ideas que tenemos al respecto del morir. Y eso es lo que intenta responder el capítulo 1 e innovar el capítulo 2, ¿no? Okay. Claro, sí. Marcelo, ya nos queda muy poquito tiempo, ya nos vamos despidiendo. No quiero despedirte sin que por favor me digas cómo hace la gente que quiera conseguir tu libro. ¿Ya está en las librerías? ¿Dónde se puede comprar? Mira, yo lo publiqué a través de Editorial Duncan, sí, que es www.duncan.com.ar, y ahí pueden comprarlo físico en las oficinas o encargarlo vía mail. ajá. Otra posibilidad es que entren en mi página web, puentesdeluz.com.ar, Sí. y ahí me escriban un mail y yo también lo puedo mandar por OCA. Perfecto. Si no, estará en la librería Kier y en Montecurama. Bien. ¿Vas Y a hacer si no, en alguna otra Amazon. presentación? Sí, una Marcelo? presentación va a haber el 1 de septiembre Sí. en Nogoyá 2750, en lo que se llama Espacio Conciencia, en Villa del Parque. Bien, yo se los recomiendo. Yo fui a la del Bauen y se los recomiendo. Es Gracias. una hermosa experiencia conocer Sí. a Marcelo en persona. Así que, Bueno, gracias, más allá igualmente. del libro. Sí, igualmente fue muy encantador conocerte a ti, Paola, y aceptar esta invitación que tan gentilmente me hiciste. No, por favor, acá realmente fue un momento maravilloso. Realmente conocerte es una experiencia maravillosa, Marcelo, en esta búsqueda que uno va haciendo de maestros y demás, que va tomando cursos, que va conociendo personas. Muchas veces se encuentra con personas que dicen que trabajan en lo espiritual o que enseñan cosas en lo espiritual, pero por ahí se encuentra con alguien que le habla desde el ego, desde otro lugar que no tiene nada que ver con lo espiritual. Y realmente tu trayectoria, la importancia de tu trabajo, todo lo que vos has hecho durante todos estos años y la sencillez con la que vos tratás a las personas, el respeto, tanto el día que nos conocimos en la presentación del libro como cuando pactamos esta nota, realmente son de un maestro. Así que yo no tengo más que agradecerte desde lo más profundo de mi corazón tu sencillez, esto que seas un maestro. Así que bueno, esto es un aprendizaje para todos. Seguro que sí. Y te lo agradezco realmente. Un placer estar contigo y comunicar todas estas vivencias. Te agradezco mucho el espacio, agradezco a Carlos su valentía y sinceridad y el amor que trasunta todo esto, ¿no? Sí, bueno, estás invitado para cuando quieras, Marcelo, cuando quieras compartir con nosotros tus experiencias, difundir algo más del libro o de tus sesiones, lo que vos quieras. Estás invitadísimo a Encuentros de Alma. Ha sido
un gran encuentro como siempre, nosotros acá, vos ahí, los oyentes, que también aparentemente les ha llegado todo esto porque los comentarios son hermosos, así que muchísimas gracias a todos. Finalmente las almas que nos tenemos que encontrar, nos encontramos. Así es, tal cual. Bueno, Marcelo, te despido, te mando un beso grande, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes, Carlos. Gracias, Marcelo, un placer también. Bueno, muchas gracias, Carlos. Escucharte, tus palabras, la experiencia, el libro, ¿no? Es como, bueno, un placer. Muchas gracias. Sí. Compartir ese momento con ustedes. Gracias, un abrazo enorme para todos. Chau. Chao, Marcelo, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, ya nos queda casi nada, ¿no? Ya nos estamos yendo. ¿Ya nos estamos yendo, sí? Bien, bueno, entonces nos despedimos, les agradecemos muchísimo, Carlos. Pau, muchas gracias, fue hermoso, o sea, siempre sentí que tenía que contar esa historia y bueno, llegó el momento, así que muy feliz de estar acá y bueno, de tu lado y bueno, y poder compartir ese momento y poder difundir mi historia, ¿no? Contar mi historia, mi experiencia, lo que me pasó y muy feliz por eso. Bueno, los saludamos a todos, les agradecemos muchísimo por haber estado ahí, los esperamos el martes próximo con otro encuentro de almas. Vamos a hablar del tango la semana que viene, del tango como terapia, de la conexión que hay entre las almas, en lo energético. Así que los invitamos a que estén acá otra vez escuchándonos. Millones de gracias a todos, que tengan una muy buena semana. Namaste. Paola Andrada, terapeuta holística, ayudando a las almas en su evolución. Terapias holísticas integradas en un mix de técnicas canalizadas para el bienestar del cuerpo, mente y alma. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos y talleres de sanación emocional, sanación kármica, terapias de vidas pasadas, limpieza y armonización energética de personas, casas y empresas, elevación de almas a la luz. Turnos y consultas. WhatsApp más 54 911 6705 7456. Facebook Paola Andrada. Página de Facebook Terapias Holísticas Integradas.